Hola, hola, una vez más entre hermanas. Hola, hola, Dios les bendiga. Hola, Amén. Michelle. Hola, Nuevamente Dilma. aquí juntas. Eso es así. Y esta vez con el tema. Esta vez tenemos un tema bastante interesante, ¿verdad? Como los que hemos traído siempre. Y este es, ¿qué dice la Biblia sobre el amor al prójimo? Ese tema ¿Verdad? tan controversial, ¿verdad? Tiene mucha tela de donde cortar, pero hoy nos vamos Así mismo es. a detalles más reducidos por el tiempo. Y sobre todo, ver quién es nuestro prójimo, ¿verdad? Eso es así. ¿Verdad? Según la Biblia, especialmente en la parábola del buen samaritano, que quien no la ha escuchado, mucha gente ha escuchado esta parábola, habla sobre nuestro prójimo y nos deja saber que ese prójimo puede ser cualquier persona, no necesariamente tiene que ser tu familia, tus conocidos, no, el prójimo es todo aquel que está fuera de lo que eres tú. Exacto. No importa, ¿verdad? No le puedes dar este estándar de decir tiene que tener origen, raza, no. El prójimo no puede, ¿verdad? Tú, no importando su origen, su raza, su condición social, porque vemos que ahí es donde marca mucho, mayormente en la condición social. Tú sabes que se hace una división donde unos no pueden unirse con otros y bíblicamente habla del prójimo donde estas cosas no pueden suceder. Cuando habla sobre el samaritano, ¿verdad? Entendemos que es esta persona que necesita ayuda. Es una persona que necesita ayuda, eso es así. Y en quien debemos mostrar esa compasión, misericordia, ¿verdad? Actuando como lo hizo el buen ¿verdad? samaritano, como le conocen. Exacto. El buen samaritano es una manera de nosotros poder, ¿verdad? Hacer el bien sin ver a quién, como dice el refrán. Sabiendo esto, ¿verdad? ¿Qué es el amor al prójimo, ¿verdad? En la Biblia el amor al prójimo es un mandamiento central. Si vamos a los mandamientos, ¿verdad? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Por el segundo, ¿verdad? Amar al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo. Eso lo pueden encontrar en Mateo 22:39. Y es el segundo mandamiento más importante, ¿verdad? Después de amar a Dios. Esto implica compasión, misericordia, ayuda, ¿verdad? En la práctica, ayudarle al hambriento, vestir al desnudo. De hecho, en la misma palabra hay una parte donde dice, ¿en qué momento yo te ayudé? Y dice que hasta cuando diste de comer a los pobres, ¿verdad? Y eso es parte del prójimo, eso es parte del buen samaritano. Y es bien interesante, Dilma, sin que se te vaya la línea, es bien interesante ese punto cuando dijiste que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y luego el prójimo. Cuando usted se entrega al Señor y comienza a caminar en el Señor, usted empieza a experimentar el amor de Dios en su vida. Y de ahí de donde viene amar a Dios sobre todas las cosas, porque usted empieza a amar a su Señor. Exacto. Y si usted empieza a amar a su Señor y a hacer la voluntad de su Señor y a ser obediente, usted empieza a amar al prójimo. Ahí, a la vez que empezamos a amar al Señor, comienza la misericordia de Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que nos va a llevar a que amemos al prójimo, ¿verdad? Y otra de las formas de amar al prójimo es perdonando y no hacer mal a nadie. Viviendo como Jesús enseñó, amando a todos sin importar su condición, que era lo que tú decías ahorita, ¿verdad? Que no importa de qué religión, de qué raza, ¿verdad? Condición social, es amar a la persona, ¿verdad? No puedes estar haciendo acepción de personas. ¿Verdad? Y en Romanos 13, 9, 10 nos habla, ¿verdad? De ciertos puntos importantes que el Señor nos señala, como cuáles: no adulterar, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume a amar a tu prójimo como a ti mismo, que fue lo que mencionaste al principio. Él te da una orden de ciertos aspectos, ¿verdad? De ciertas situaciones de pecado, pero te dice que centraliza todo eso, amar al prójimo como a ti mismo. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si amamos a nuestro prójimo, amamos al Señor, entonces todas estas cosas que tú estás diciendo, ¿verdad? De no fornicarás, no van a suceder. Porque amas a tu prójimo. Porque amas. Y no deseas el mal sobre él. En el sentido del adulterio, ¿verdad? Tú no engañarías a tu pareja porque él es tu prójimo. No, no es, aparte de ser tu esposo,
o tu esposa, él es tu prójimo y tú no lo dañarías porque te estás dañando a ti mismo. Si tú vienes a ver, no matarás porque tú no matas a tu prójimo, tú no matas a tu vecino. Y tampoco a lo que tú amas, ¿verdad? Es correcto, buen punto. No matas a lo que tú amas y a lo que deberías considerar en misericordia, ¿verdad? Porque como el tema que estábamos hablando fuera de cámara, lo que me estabas diciendo ahorita, que uno a veces no es que uno sienta amor así de fraternidad sobre una persona, pero uno siente ese amor de misericordia, de compasión. Y si tú conoces al Señor y está en tu corazón, tú no matarías. Exacto, y ahí entonces nace el que tú quieras ayudar a las personas. Igual que no hurtarías porque no robarías a tu hermano, no robarías a tu prójimo, aquel que tú no conoces, tú no le robas, porque Cristo mora en ti y te va a dejar saber que eso es pecado y es maldad y no le debes hacer daño a tu prójimo. Así mismo es. El mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, esencialmente nos está diciendo que tratemos a otra persona así como nos tratamos a nosotros mismos. Nosotros sabemos que hay personas, pues que te pueden decir, pero hay personas que no se aman ellos, van a amar al prójimo. Pero es porque entonces ahí vamos a lo que acabas de decir. Esa persona tiene que amar a Dios. Amén. Esa persona ahí no ama de Dios. El que no, ¿verdad? No conoce ese amor de Dios, pues no va a poder amarse ni ellos mismos. Exacto. Y es lo que pasa, ¿verdad? La Escritura nunca nos manda a amarnos a nosotros mismos. Se da por sentado que ya lo hacemos. Se supone, ¿verdad? En un momento tú vas a encontrar eso, ¿verdad? Y de hecho las personas en su estado no regenerado se aman demasiado a sí mismos y ese es nuestro problema. Es nuestro problema, es la sociedad que estamos viviendo. Hay que tener cuidado con esa línea de pensamiento. Mucha gente dice, pero es que entonces me estás diciendo que me tengo que amar a mí mismo. Sí, es una realidad, tú te cuidas, tú te lavas la boca cuando te levantas, tú te alimentas, tú duermes las horas necesarias, si te sientes mal vas al médico, buscas mejorar tu conducta, tus actitudes, y eso es amarse a sí mismo. Hay que tener cuidado en el yoísmo. Ahí es donde esa línea hay que tenerle cuidado. Y la sociedad moderna de hoy está por el yo y nada más yo. Y puede ver la necesidad de ese vecino, puede ver la necesidad de aquel que está delante de él, como lo vemos, vamos a hacer esa aclaración, como lo vemos en los casos de asesinato. La gente hoy, ¿qué es lo primero que hace cuando encuentra a una persona tirada en la calle moribunda? En día de más que el teléfono para grabar. Saca el teléfono, en vez de sacarlo para llamar al 911. No, para grabar. Para grabar. Y subirlo rápido a la plataforma. Y eso es lo triste de la sociedad moderna que estamos viviendo. O sea, trata de que yo suba primero en las redes este contenido. Exacto. Para que me den más like. Cuando ese prójimo está muriendo ahí. Y eso es la mentalidad que hay que tener mucho cuidado. Y a veces ese tiempo que usted sacó para grabar la situación es el tiempo que esa persona tiene de vida. Entre la muerte y la vida. Eso es así. Y es bien lamentable, lo estamos viendo hoy en día. Y, ¿verdad? Y a veces no lo vemos en ese amar de yo mismo. Y si fuese usted en ese momento. O si fuese un hijo de uno, ¿verdad? El que tenga hijos, o el padre de uno, ¿verdad? Y ahí es donde uno se ve en el espejo. Exacto. En Juan 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No dice que ámese usted y a su hermano de la fe, ámese usted y a su familia. Hay que conocer. Exacto, unos a otros. Y dice que como Él nos amó, o sea, Él nos amó primero. Esa es la palabra de Dios, Él nos amó primero, así que nosotros también tenemos que amar a los otros, sin conocerle. A veces, como dijimos ahorita, no es ese amor de mamá, no es ese amor de hermano, pero tienes que tener un tipo de misericordia y compasión hacia ese que tú no conoces. No es que vas a ir allí a abrazarlo y a besarlo, ¿verdad? Pero es el hecho de que tú sientas compasión por su vida, por lo que te pueda contar, por lo que puedas ver de él y tener esa misericordia. Dice que en la parábola de Jesús del buen samaritano, solo uno demostró misericordia. Y lo vimos en la historia, la resumida, donde el que no pasaron diferentes personas por al lado y solamente uno fue el que se detuvo y tuvo compasión. Y vimos que fueron un sacerdote y un levita, pasaron y siguieron de largo, no les importó, porque no era su asunto, que es lo que estamos viviendo hoy en día. No es mi asunto, lo sigo de largo. Pero pasó este samaritano
y lo vio allí tirado, curó sus heridas, se lo llevó montado, ¿verdad? Y lo llevó a la posada, y en la posada pagó extra para que lo cuidaran a lo que él regresaba. Así que eso es una persona que no le importó ver ni conocer quién era la persona, porque la persona en ese momento estaba inconsciente. No le importó su raza, su origen, su condición social. O sea que no lo entrevistó primero para saber quién era, para si decide ayudar o no ayudar. Es correcto. De verlo nada más, sintió esa necesidad de querer ayudar. Y esta historia del buen samaritano, si usted la quiere buscar, está en Lucas 10, 25 al 29. Así que la puede buscar ahí, es bien interesante, nos deja ver y es un reflejo de lo que el Señor habla sobre amar a su prójimo. ¿Verdad? Tenemos que quitar nuestros ojos de nosotros mismos, como tú decías, ¿verdad? Ese yoísmo, dejarlo y cuidar de otro. La madurez cristiana lo exige. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso lo encontramos en Filipenses 2, el 3 al 4. Según este pasaje, amar a los demás requiere de humildad, además de valor a las personas, valorarlas y hacer un esfuerzo consciente para poner en primer lugar los intereses de los demás. Cualquier cosa menos que esto es egoísta y vano y cae por debajo de las normas de Cristo. Mire, cuando usted ayuda, y ayuda de corazón, no para que la vean, no para que vea, para vanagloriarse, el Señor lo recompensa. Amén. El Señor le recompensa, el Señor dice que lo que hagamos en lo oculto, ¿verdad? Él lo exaltará en público. Pues miren, no hágalo porque lo vean, porque digan que fulana o sutana ayudó, siempre está. No, hágalo de corazón, hágalo de amor. Y usted verá cómo lo que usted hace por un lado, el Señor se lo va a bendecir por el otro. Y eso es muy, muy cierto. Yo vi muchas personas, ¿verdad? En un momento de vida de mi hermano, de uno de mis hermanos de sangre, ¿verdad? Que él cayó en cama y yo vi a estas personas X y Y que ayudaban a mi mamá detrás de cortina. Era como para conseguirles ayuda, le traían cosas, salían de la nada, la ayudaban. Exacto. Y eso es como que ellos nunca vieron a mi hermano, nunca lo conocieron, pero ellos llegaron hasta allí. Y dieron de su tiempo, de su espacio y de su... económicamente, para poder ver a ese prójimo que ellos ni tan siquiera conocían, porque sinceramente no conocían. Pero conocían a tu mamá. Exacto, unos conocían a mi mamá, otros exacto, no. Y al conocer a una persona que tiene el dolor de un pariente en sufrimiento, pues también ese dolor se refleja. Eso es así. Dice, ¿verdad?, que somos una creación única de Dios, amados por Dios a pesar de nuestros pecados y redimidos por Cristo. En su amor podemos amar a los demás. La realidad es que Cristo es el reflejo de todo esto. Debemos amar a los demás basados en el amor eterno que Dios nos refleja. El Señor, la cruz fue el escenario más hermoso de amor, aunque se haya visto tan sangriento. De gran sacrificio, ¿verdad? De gran sacrificio. Y lo hizo, sin, como dijimos al principio, sin importarle raza, origen, condición social. ¿Y usted se cree que Jesucristo ya sabía cómo iba a ser la humanidad? Claro. O sea, él sabía cómo iba a ser la humanidad, de que unos iban a agradecer y otros no iban a agradecer. Sí, eso es una realidad. Y unos lo iban a aceptar y otros que no. Así que alguien que está preocupado, ¿verdad?, de que no se ama a sí mismo lo suficiente, tiene el enfoque equivocado. Su preocupación bíblicamente debería ser su amor a Dios y su amor al prójimo. Eso es lo que hablamos ahorita del ego, del yo, eso hay que despegarlo de nuestro corazón. Cuando somos cristianos eso no debe ser. Debemos aprender a amar como el Señor nos enseña en el camino. Como estábamos hablando fuera de cámara también ahorita, no es fácil, esta carne verdaderamente no es instantáneo. No nos nace por decir, Señor, creo en ti. Es un proceso y el Señor nos va llevando en el camino y el Señor nos va jalando las orejas cada vez que ese prójimo. Y como tú decías al principio, mientras vayamos adentrándonos en conocer al Señor y amarlo, también va a crecer todo este sentimiento dentro de nosotros hacia los prójimos. Fíjate, Vilma, y pensando aquí, podemos pedirle al Señor también en nuestras oraciones que nos enseñe a amar a nuestro prójimo.
porque muchas veces no tenemos la herramienta, no sabemos cómo hacer eso. Ahora mismo en las luces, cuando estas personas piden dinero, se nos incomoda un poco, no nos debe incomodar. Son personas enfermas con una condición de adicción. El necesitarlo en la calle también como que nos da cositas, ¿verdad? No debería ser. Que nazca en nosotros el de ayudar sin pensar en qué va a pasar con ese dinero. Exacto, ni en qué lo va a utilizar, no. El Señor nos manda a dar y a no esperar, ¿verdad? A ser buen samaritano. Nos manda a hacer el Señor. Así que a veces esta carne nos lleva a tener pensamientos que no deben ser, no están construidos en la base de Dios. En Gálatas 6:10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y siempre hemos dicho que cuando la palabra dice a todo, todo es todo, ¿verdad? No omite. Exacto, esto implica el amor al prójimo. Tenemos que amar al prójimo y eso implica, ¿verdad? En hacerlo no de, como uno dice, con la muelita de atrás, sino hacerlo con corazón lleno de misericordia. Y me gusta ese punto donde dice mayormente a los de la familia de la fe, porque dentro de una congregación hay muchas diferencias de pensamiento, de acción, y se tiende a chocar mucho. Pero que eso no nos lleve a eso. Cuando estamos así rozando, chocando con un hermano en la fe, debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para bregar con él mismo y que en su corazón hallemos ese poder entendernos y poder, ¿verdad?, lidiar con la situación que se pueda estar presentando. Y la palabra nos dice de diferentes formas eso, porque también nos dice que si tenemos algo, ¿verdad?, con un hermano, antes de ofrendar, vayamos, ¿verdad?, donde esa persona y arreglemos el asunto, porque podrás ofrendar todo el dinero que tengas en el mundo, pero Dios no lo ve con agrado, ¿verdad?, porque tu corazón hay una raíz que debe sanar primero. De amargura, eso es muy cierto. Así que, ¿qué implica el amor al prójimo? Pues mire, implica acción. No son solo palabras como en este momento, no es solo nosotros poderlo decir, nosotros tenemos que salir de aquí y aplicarlo. Como dijimos al principio, no es fácil, no lo es, pero pídalo al Señor, el Señor le va a dar las herramientas para usted poder ir y hacerlo. Porque como dice aquí en Juan 3:18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, para que podamos cumplir con la palabra de Dios y ser obedientes. Porque si no lo hago, soy desobediente. Exacto. Perdón y paciencia. Sabemos que el perdón y la paciencia son dos actos que verdaderamente le cuestan a la humanidad. El perdonar es una acción que verdaderamente nos cuesta trabajarlo y procesarlo, pero cuando vamos de la mano de Dios, el Señor nos enseña a perdonar y a tener paciencia en nuestro camino. Yo siempre he dicho que el perdón, igual que el amor, son decisiones. Uno decide, ¿verdad?, perdonar y decide amar. Pero si decides perdonar, tiene que ser de corazón. Sí, exacto. No puede ser de la boca para afuera. De la boca para afuera y cada vez que lo ves sientes eso que te hierve por dentro. Se acuerda y eso. Pues si usted está sintiendo eso todavía, eso no es perdón. No. Tiene que trabajarlo. Usted tiene que sentir paz. ¿Ok? Buscar el bien ajeno. Mire, nosotros tenemos que velar por el bien de los demás. Así como velamos por el bien nuestro, también velar por el bien de los demás. Y como dice en Filipenses 2:4, que nadie busque su propio interés, sino los del prójimo. Así que tenemos que dejar ese yoísmo y buscar que también los demás estén bien y que estén en buena ayuda. Ayuda práctica, ayudar a llevar cargas y socorrer necesidades como lo hizo Jesús. Yo creo que en eso, ¿verdad?, debemos ser bastante, cuando mi hermana o mi hermano o mi prójimo tienen una necesidad, yo poderle dar esa mano de ayuda, no solamente en oración, sino también en acción. Que como cristianos, ¿verdad?, debemos reflejar siempre a Jesús. Claro. Y si Jesús es amor y Él lo hizo, nosotros podemos también hacerlo. Y sabes que, Michelle, una de las cosas, cada vez que suceden situaciones y noticias tan devastadoras de que un padre mató a un hijo, de que un hombre mató a una mujer, y todas estas cosas que están pasando en el mundo, ataques de guerra, busquen cuál es eso que falta ahí. Y es el amor. Es Dios. Donde Dios no está, no hay amor. Lamentablemente no hay amor. No hay amor verdadero. Por eso es que pasan estas situaciones donde hay tanta desgracia en estos tiempos, mayormente en la familia, porque busquen, no está Dios en la ecuación, como decimos, ¿verdad?
para que todo salga bien y todo prospere, tiene que estar Dios en esa ecuación. Ahora que sabemos esto, ¿verdad? ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? Así que le invitamos a analizarse y ver cómo está amando al prójimo. Mire, nosotros también tenemos que hacerlo. No se crea que esto no es más que para ustedes. También nosotras, lo estábamos hablando fuera de cámara, en las situaciones que uno pone a pensar, ¿verdad? Si tenemos que amar al prójimo, pues mira, esto no nos puede afectar, no podemos dejar de hacerlo por esto, por X o Y razón. Es correcto, y debemos aprender a amar como Cristo nos amó primero. Que eso, como lo dijimos ahorita, cuando usted acepta al Señor, usted empieza a experimentar ese amor y ese verdadero amor, y ese verdadero amor lo encamina a poder sentir ese amor por los demás. Y no solamente no debemos amar por algún interés. No. Porque esa es buena. Si Cristo fuese a tener interés en lo que nosotros le podíamos dar a Él, lamentablemente no se hubiese sacrificado por nosotros. Así. Somos mayormente buscando que conseguimos de. Exacto. No busque cambio. No busque cambio de ese amor de verdad. Sí, es desprenderse sin esperar nada a cambio. Exacto. Y como dije ahorita, verá cómo el Señor bendice su vida y la de los suyos alrededor, ¿verdad? Porque usted está demostrando el amor de Cristo. Eso es así. Así que, nada, hermanas y hermanos, ¿verdad? Porque no puede estar viendo algún hermano por ahí. Esperemos que este tema sea de bendición para su vida y, ¿verdad? Y que lo pongamos en acción, tanto nosotras como ustedes, para que lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Sabemos que no es fácil. Exacto. Pero en Cristo todo es posible. Y como nosotros le amamos, ¿verdad? A ustedes, pues nosotros le pedimos que nos dé like, que lo comparta y sobre todo que nos sigan en las plataformas donde estamos, que es en Facebook, YouTube, Instagram, ¿verdad? Y en YouTube está la campanita, dele para que esa campanita nos pueda seguir. Le pueda avisar que ya hay un nuevo capítulo en YouTube. Así que Michelle, Dios te bendiga. Amén. Nos vemos. Será hasta la próxima. Nos vemos. Dios bendiga.